Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra segunda clase de la materia. Hoy vamos a trabajar y vamos a seguir avanzando con el eje correspondiente a el acompañamiento terapéutico como dispositivo y algunos otros temas que también son importantes. Bueno, para comenzar, hoy vamos a presentar el acompañamiento terapéutico desde el dispositivo. Estos autores nos van a decir que el AT no solo es una técnica aislada ni una relación individual, sino que es un dispositivo clínico y social que se configura según cada contexto, cada sujeto y cada momento histórico. Entonces, para entenderlo, vamos a recorrer unos capítulos de estos autores, el concepto de dispositivo, los nuevos paradigmas y las transformaciones que se dieron en los últimos años. Bueno, para comenzar, vamos a considerar al dispositivo como un concepto bisagra, porque el término dispositivo funciona justamente como un puente, como una bisagra. Un dispositivo no es solo un recurso técnico, sino que también es un modo de organizar prácticas y relaciones. Puede incluir personas, instituciones, espacios, saberes, normas, y por otro lado se construye en función de un objetivo. En este caso, favorecer la subjetivación y la inclusión del paciente en la vida social. Recuerden que una función esencial tiene que ver con sostener o promover la autonomía de la persona. Para pensar en un ejemplo, pensemos en un dispositivo escolar para la inclusión de un niño o una niña con dificultades. En ese dispositivo van a intervenir los docentes, la familia, los psicólogos, los acompañantes, las normas de la escuela, las actividades adaptadas. Todo eso en conjunto va a constituir el dispositivo. En el AT, el dispositivo es flexible. Se arma y se ajusta a medida que se avanza con el paciente. Lo central de esto es que crea condiciones para que algo se produzca, para que se produzca la palabra, para que se produzca el vínculo, el deseo y la participación social. Bueno, en relación a los paradigmas, históricamente la salud mental se pensaba desde algunos paradigmas muy cerrados, como la internación prolongada del paciente, la mirada centrada en la enfermedad, los tratamientos casi exclusivamente médicos, y con los nuevos paradigmas aparecen cambios importantes. Se pasa de esta clínica encerrada a la clínica comunitaria. Se piensa al paciente como un sujeto de derechos, no solo como un portador de síntomas, y se prioriza la inclusión social, la autonomía y la participación. El acompañamiento terapéutico como dispositivo se va a inscribir en esta transformación. Ya no se trata solo de curar en soledad, sino de trabajar en red. El trabajo en red está dado por la familia, las instituciones, la comunidad y los profesionales de distintas disciplinas. Por ejemplo, un paciente que antes, en los paradigmas anteriores, hubiera pasado años internados, hoy sí puede sostener un proyecto de vida en su casa, en el barrio, si existe un dispositivo que lo acompañe. Si también recibe su medicación, terapia, el apoyo familiar y un acompañamiento terapéutico que articule con lo cotidiano. Bien. Vamos a ver ahora cómo se producen las transformaciones de los dispositivos. Los dispositivos no son estáticos, sino que se transforman según las necesidades de los pacientes y también de los cambios sociales. Antes el acompañamiento era visto como algo secundario, como algo casi asistencial, y hoy se reconoce su valor clínico, la función en los bordes de la práctica, su capacidad de sostener la vida cotidiana como parte del tratamiento. Entonces, las transformaciones también tienen que ver con la diversidad de problemáticas actuales. ¿Mm? Los consumos problemáticos,
las crisis adolescentes, todo lo que tiene que ver con la violencia familiar, el deterioro cognitivo en adultos mayores también, por ejemplo. Entonces, cada situación requiere dispositivos distintos que sean más flexibles y creativos. Un ejemplo de esto es que, por ejemplo, antes se pensaba que un tratamiento iba a ser solamente en un consultorio y hoy se sabe y se entiende que acompañar a un paciente a hacer un trámite, a tomar un colectivo o a participar en una actividad cultural también es parte del dispositivo terapéutico. Entonces, estas transformaciones muestran que la T no es algo fijo, sino una práctica viva en constante construcción. Entonces, para cerrar eh, esta parte de la temática, tenemos que tener en cuenta, primero, que el dispositivo es el concepto bisagra que organiza prácticas y relaciones para que algo nuevo se produzca. Los nuevos paradigmas cambian la mirada de la internación y el encierro a la inclusión y la autonomía y a la clínica comunitaria. Y todas estas transformaciones actuales muestran que los dispositivos tienen que ser flexibles, que tienen que ser creativos y adaptados, por supuesto, a cada contexto, reconociendo a la T como una práctica con valor clínico propio. Entonces, les hemos traído una frase acá que nos parecía linda para ejemplificar todo lo que hemos visto. El acompañamiento terapéutico como dispositivo es una práctica en movimiento que se arma en red y que transforma lo cotidiano en un espacio clínico, social y subjetivo. Ahora los dejo con María José para que ella les comente acerca de la siguiente temática. Bueno, aquí estoy. No sé si acá es buenos días, no sé en el momento del día que lo van a mirar ustedes, pero bueno, continuando con mi compañera Lucía, voy a hablar en esta oportunidad de otro concepto también que es central, que refiere a la clínica de lo cotidiano, ¿sí? El acompañamiento terapéutico, como dijimos en el primer video, no ocurre solamente en un consultorio tradicional, sino que va más allá, en los lugares donde el paciente vive su día a día, es decir, la casa, la escuela, la calle, el trabajo, el colectivo, el club. Y en esos espacios cotidianos se juega lo más importante de la clínica, que es el lazo social, las rutinas, los vínculos y el sentido de la vida. Leonel Dosa, en la Clínica de lo Cotidiano, plantea que la vida diaria, en esto de sujetos simples, rutinas y vínculos, es también un espacio clínico. El AT transforma lo cotidiano en un lugar terapéutico. ¿Cómo es esto? Acompañar a un paciente, por ejemplo, a tomar un café, puede ser tan clínico como una sesión en consultorio. Por otro lado, también acompañarlo, a ver, se me ocurre hacer un trámite o viajar en colectivo, permite observar cómo se organiza, cómo enfrenta la ansiedad y cómo se relaciona también con los demás. Entonces, la clínica de lo cotidiano muestra que lo terapéutico no está separado de la vida real, está allí, en los pequeños actos que sostienen la subjetividad. Por otro lado, Luciana Chaui, cuando habla de la T en lo cotidiano, que habla de una clínica en la frontera, este autor nos invita a pensar el T como una clínica de la frontera. Y la pregunta sería, ¿fronteras entre qué? Entre lo clínico y lo social, entre lo institucional y lo comunitario, entre la salud y la enfermedad, ¿sí? El acompañante se mueve justamente en esos límites, no es médico, no es familiar, no es simple compañía, pero comparte los espacios de la vida cotidiana. Por ejemplo, un acompañante terapéutico acompaña a un adolescente a su primera salida social, por ejemplo, después de muchos meses de encierro. Pero no es solo salir a pasear, sino que es habitar un borde entre lo clínico, que es sostener la ansiedad, observar reacciones, y lo social, que es volver a incluirse en un grupo. El AT entonces es una figura de enlace,
que habite esos bordes, sosteniendo la posibilidad de que el paciente vuelva a ser parte del lazo social. Luego también tenemos otra autora, Sofía González, cuando habla de la interdisciplina, que también lo vimos ya en la primera encuentro, que no podemos trabajar, y el AT menos, en soledad. Su lugar siempre está en el marco de un equipo interdisciplinario, porque la interdisciplina significa de que distintos saberes, tanto psicología, psiquiatría, neurología, terapia ocupacional, trabajo social, educación, todos estos saberes se integran para pensar en un mismo sujeto. El aporte de la T en esta red es único. ¿Por qué? Porque trae información de lo cotidiano, permite articular lo que pasa en la casa, en la escuela y en la calle con lo que se discute en los consultorios y en las reuniones del equipo. Un ejemplo sería que un acompañante terapéutico observa que un paciente con medicación nueva se queda dormido en el colectivo, por ejemplo. Ese detalle es comunicado al equipo y podría hasta ser clave para ajustar el tratamiento. Entonces, la interdisciplina requiere comunicación constante, respeto por cada rol y la supervisión siempre tiene que ser compartida. Y aquí, Alicia Stolkiner habla de lo que son las interdisciplinas y propone una idea provocadora, que es la interdisciplina también implica indisciplina. ¿Por qué? Porque obliga a salir de los límites rígidos de cada profesión. El psicólogo, el psiquiatra, el docente, el AT, todos deben animarse a trabajar juntos, a escucharse y a cuestionar hasta sus propias certezas, ¿sí? El AT es, por definición, una práctica que va a romper los moldes porque aparece en la casa, en esa plaza, en lo inesperado. Exige creatividad y exige flexibilidad también. Entonces, la interdisciplina no es solo sumar saberes, sino que abrirse a pensar desde otros lugares, aceptando que las fronteras profesionales son móviles. Y aquí Susana Curas de Mauer va a introducir el concepto de la construcción de la demanda en acompañante terapéutico. Y este es un punto clave porque pregunta cómo surge la demanda de un acompañante terapéutico. Y Kurzmauer nos recuerda que no siempre el paciente pide una T. Muchas veces la demanda aparece desde la familia, desde la escuela o incluso desde el equipo de salud. Y ahí hay que construir, hay que generar también una demanda. El desafío es transformar esa demanda externa en una demanda subjetiva, es decir, que el paciente pueda apropiarse del acompañamiento y darle un sentido al mismo en su vida. Por ejemplo, una madre puede pedir un acompañante terapéutico para que su hijo, entre comillas, no esté solo, porque el trabajo clínico es lograr que ese hijo pueda usar este instrumento, este acompañamiento terapéutico como alguien con quien compartir, organizar su tiempo, recuperar la confianza. Si el paciente no se implica, bueno, el dispositivo quedaría vacío. Por eso la construcción de la demanda es siempre un proceso, un trabajo de encuentro entre lo que pide, por ejemplo, una institución o la familia y lo que el sujeto puede empezar a necesitar por sí mismo. ¿Sí? Entonces, para ir cerrando estas ideas, podemos sintetizar todo lo que venimos viendo en cuatro ideas centrales. Una sería la clínica de lo cotidiano, que nos muestra que lo terapéutico ocurre en la vida diaria. El acompañamiento terapéutico es una clínica en las fronteras, moviéndose entre lo clínico y lo social, y la interdisciplina y la indisciplina que permiten trabajar en red, rompiendo moldes rígidos. Y el último, que sería la construcción de la demanda, porque es fundamental. El acompañamiento va a cobrar sentido cuando el paciente puede apropiárselo como parte de su proceso. En definitiva, el acompañamiento terapéutico es una práctica de bordes, de redes
y de cotidianeidad que transforma pequeños actos en escenarios clínicos y humanos. Y como siempre con la profe Lucía terminamos, nos gusta terminar con una frase. La frase que resume esto sería que el acompañamiento terapéutico es una clínica de lo cotidiano, una práctica, vuelvo a decir, que habita fronteras y que en la interdisciplina sostiene la posibilidad de lazo y subjetividad allí donde parecía imposible. Bien, bueno, hasta aquí un resumen de todos los conceptos que ustedes ya seguramente han ido descubriendo en la lectura del material. Muchas gracias. Adiós, adiós. Nos vemos en el tercer videíto.